Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a tu canal Luz para las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien. Te deseo que tu mente, corazón y acciones estén completamente en armonía, ya que nosotros, para que las cosas no puedan salir mejor o bien, tenemos que estar con nosotros mismos, también con la atmósfera y con Dios en armonía. Y ese es mi deseo, que tú puedas en este día empezar con bien y culminar con bien aquellas tareas que tu alma se le fue asignada. Y es que Jesús o Yeshua dijo algo muy interesante acerca de lo que estamos hablando. Y es que dice que el día de mañana trae su propio afán. Entonces no pensemos si tenemos que proyectarnos qué debemos de hacer en el futuro, pero no con ese afán, ¿no?, de que venga el futuro. ¿Por qué? Porque mañana trae su propio afán. Y yo lo interpreto de la siguiente manera y me ha ayudado muchísimo en mi vida. Y es que cada día trae su propio afán, cada día quiere decir esa palabra que cada día trae sus propias asignaciones o sus propias tareas. Así que enfócate en la tarea que debes hacer ahora mismo y por ende, por eso es que yo te deseo que tu mente, tu corazón y tus acciones estén completamente en armonía. Por eso, porque las tareas que tienes que hacer ahora te van a salir bien cuando no estoy constantemente viajando al futuro o también viajando al pasado, y eso me va a causar a mí distracción y no voy a poder culminar con bien, con éxito, como deseo y como Dios desea el presente. Por eso Yeshua, Jesús, decía que el día de mañana trae su propio afán, su propia tarea. Por lo tanto, me voy a enfocar en las tareas que me corresponde hacer ahora, ¿sí? En cualquiera, ¿sí? Si te propusiste, si está programado, diseñado desde la eternidad lo que debes hacer hoy, pues te vas a enfocar, en esas tareas, en esas asignaciones, y ya verás que las cosas te van a ir mucho mejor. Enfócate, visualiza, ¿no?, lo que tienes que hacer hoy y armoniza todas las cosas. Bueno, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Para allá, Kitizat, ya hemos dicho cuando cuentes. Bueno, el caso es que el pueblo de Israel estaba completamente, constantemente, más que todo, creciendo. Entonces, Dios le dice a Moisés: cuando censes al pueblo, cuando tú, Moisés, o los líderes del pueblo de Israel tengan la intención de censar el pueblo, que sí deben de censarlo, no lo harás contándolo cabeza por cabeza, hombre por hombre. No lo hará de esa manera, porque las bendiciones no recaen de esa manera sobre el pueblo. Si lo haces, fulanito, Pedro, Juan, no lo vas a hacer así, no. Lo vas a hacer de la siguiente manera. Dice: cada hombre, cada familia, cada jefe de familia, cada hombre de familia dará medio shekel. Ahora, dice Dios, y si no lo hacen de esa manera, si lo cuentan hombre por hombre, dice que vendrá una plaga en contra del pueblo de Israel, atacará y destruirá al pueblo de Israel. Bueno, ya Dios le había dado las pautas, las instrucciones, cómo debería de censarse el pueblo. Ahora, ¿recuerdan lo que pasó con David? ¿Recuerdan cómo él censó al pueblo? Dice que David censó al pueblo de una manera contraria a como Dios le había dicho a Moisés. David censó al pueblo cabeza por cabeza, uno por uno, y sabemos lo que pasó, la mortandad que hubo. Y David, cuando veía el ángel de la muerte, se recuerdan, ¿no?, de este famoso versículo que dice: David censó al pueblo, ¿no? Fue tentado por el Satán. En otras traducciones o en otros versículos dice que Dios mandó al Satán para que tiente a David, para que cence al pueblo. El caso es que David lo hizo de la manera incorrecta. En la vida de David tenía muchas buenas intenciones. Sí,
el rey David tenía muchas buenas intenciones, pero tener buenas intenciones a veces no es suficiente para nosotros cumplir el propósito divino en esta tierra. Tenemos que seguir los pasos marcados por Dios, tenemos que caminar según nuestra tarea. ¿Por qué? Porque esto puede traer muchos desequilibrios si no lo hacemos. David tenía mucha intención en el caso también de mover o de trasladar el arca, la famosa arca que estaba pues en la casa de Obed-Edom y en otra casa, claro está, de Abimelech, creo que estaba primero. Y David puso en su corazón trasladar el arca. Era bueno o malo, sí, pero de la manera que lo hizo estuvo incorrectamente. Y tenemos que tener cuidado, por eso digo que aquí en este mundo y los mundos espirituales tenemos que caminar con pie de plomo, con pie pues fino, a paso fino. ¿Por qué? Para que estas cosas no sucedan. El caso es que segunda de Samuel creo que habla, David cesa al pueblo en segunda de Samuel capítulo 24, verso 10, ustedes lo pueden buscar, donde David hace este hecho y también traslada el arca, pero lo hace de la manera incorrecta. ¿Qué tuvo que hacer a David para que no haya más muerte cuando él iba a trasladar el arca? Tenía que investigar, indagar de la manera que Dios le dijo a quién, a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue aquel personaje que Dios le dio las instrucciones de cómo debería el pueblo de Israel hacer las cosas. Entonces David, si se salió de ese molde, si se sale de ese diseño, cada uno de nosotros, si nos salimos del diseño que fue predestinado, que fue asignado, escogido para cada uno de nosotros, pues no nos va a ir tan bien que digamos. Sí, y va a haber muchos desequilibrios. El caso de David tenía buenas intenciones, sí, pero las intenciones que tenía eran incorrectas, de la manera incorrecta, situado de la manera incorrecta. Por eso es que nosotros decimos, o se dice, no yo, se dice que el bien es el mal, o el mal es el bien, pero en posición incorrecta. Cuando yo le doy a algo, un objeto, lo uso incorrectamente, ahí está el mal. Ese cuchillo es malo, depende, va a depender el uso que le dé, ¿sí? Si es para asesinar a alguien, si es para hacer el mal, está mal. Pero si es para cortar la carne y hacer la función en la cual ese cuchillo vino, ¿no? O lo crearon, pues está bien. Entonces, por eso existirá el mal. Entonces vemos aquí que David utiliza el arca, pero no la lleva como debería de llevarla, ¿no? Con esas instrucciones que Dios le dio a Moisés, tenía que hacerlo, los levitas, los sacerdotes en sus hombros. Él, al contrario, el diseño que David escogió, el primer diseño, fue como los filisteos le llevaron el arca a los israelitas. Pero no era eso que quería Dios, sino que tenía que seguir el diseño. En el caso del censo también. Por eso es que hay un poco de debate con este tema. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué el censo que hizo David produjo tanta muerte? Y dicho sea de paso, no lo quitaron a él del medio, sino que pagaron otros. ¿Por qué? Porque David lo hizo de la manera incorrecta, de la manera no adecuada. En Éxodo capítulo 30, verso 11, habla de cómo David tenía también que hacer ese censo. No por contándolo, no, sino de otra manera. Ya sabemos eso. La parashá que corresponde, Kitizat, ¿no? Y dicho sea de paso, la vida de David, cómo transportó la primera vez el arca, que fue de la manera incorrecta. También la Biblia dice de cómo él tenía que hacerlo y tenía que acudir. Por eso es que tenemos que acudir a las escrituras, tenemos que acudir también a personas que conocen estos temas más que nosotros, porque a veces tendemos a... Por eso hay muchas malinterpretación. O sea, le soy sincero, por eso hay muchas religiones que se dividen, porque cada quien le quiere dar la interpretación pues que se le venga en gana, y a veces esas dichas interpretaciones, las intenciones a veces son buenas, pero no quiere decir que aunque esa decisión tal
sea buena, pero no quiere decir, perdón, que sea la correcta. Mi intención, David, es buena, trasladar el arca, sí, censar el pueblo, sí, pero lo hizo de la manera incorrecta. Y esto trae muerte. Muerte a la vida espiritual y física, porque no simplemente espiritual, sino física. Trae una desconexión. ¿Por qué? Porque está caminando, está haciendo y está desfocalizado de las cosas divinas. Bueno, vamos a seguir con esta travesía que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Seguimos en el desierto. Tenemos una tierra prometida que tenemos que llegar a ella, tenemos que conquistar la tierra, pero lamentablemente seguimos en el desierto. Dice que el pueblo de Israel estaba asignado en su tarea divina, ¿no? En su diseño divino, llegar a la tierra prometida en día o en meses. Y estos días se transformaron en años. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando cuando nosotros nos desligamos, que nos creemos independiente de aquel diseño divino o nos desviamos del diseño divino. ¿Qué pasa? Pues automáticamente va a estar en el desierto dando vuelta de una manera circular y así sucesivamente hasta que venga una generación como la de Josué y pueda trasladar o pueda llegar a la tierra prometida y conquistarla. No se acaba simplemente en el desierto. Tenemos que llegar a entrar a nuestra tierra prometida, vuelvo y repito, y ser responsable y conquistarla. El desierto me va a servir para refinarme, para hacer fiesta fiesta a Dios, pero más que todo me va a ayudar a rectificar aquellas conductas que tengo que rectificar. Por ende, los que se quedaron en el desierto, las personas que tuve que se quedan en su desierto y están predestinadas en vez de años salir en días, es porque siguen actuando de una manera infantil, donde Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos responsables. Dios quiere darnos la tierra prometida, pero no nos va a dar la tierra prometida con las actitudes antiguas. No nos va a dar la tierra prometida si no refinamos nuestro carácter, nuestra conducta. Para llegar a la tierra prometida hay que refinarse, hay que llegar de una manera positiva. Desde que tú saliste de la tierra de Egipto, desde que tú estás en esta travesía en tu desierto o en el desierto de cada persona, cada quien vive su propio desierto, desde que tú haces esa travesía, es Dios tratando de refinar todo lo que tiene que refinar para así darte la tierra prometida. Pero no se acaba ahí, porque la gente dice, bueno, estoy en las puertas de la tierra prometida, ahora todo es color rosa, ¿no? Alicia, el país de las maravillas. No es así, olvidémonos de eso. Tenemos que llegar con una actitud positiva como Josué y Caleb, que fueron las únicas generaciones que entraron a la tierra prometida. Las antiguas generaciones antes de Josué y Caleb eran gente, recuerden los 10 que entraron en la tierra prometida. Fueron gente negativa y 2 de ellos fueron positivamente ante Moisés y ante el pueblo, ¿sí? Bueno, seguimos. Prohibido de contar judío, prohibición de contar judío, ya lo hemos dicho. Observación del Shabbat y el becerro de oro. Lo que estamos leyendo en Éxodo capítulo 30, verso 11, es muy importante. Y es que dice, lo siguiente ocurrió después del incienso con el becerro de oro. Estas cosas, nosotros en las escrituras no podemos perdernos en el ámbito de que tenemos que tener en la mente de que la Biblia no está escrita cronológicamente. No está escrita cronológicamente, ¿sí? Y a veces tendemos a perdernos. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, más que estar en un orden cronológico, está en un orden profético. En un orden, vuelvo y repito, profético. ¿Sí? Y esto nos va a cambiar la expectativa de mirar la Biblia, no que este lado está mal y tal, no, está en un orden profético, que es diferente. Bueno, el becerro de oro.
Esto es sumamente interesante porque mientras están haciendo el becerro de oro, en otra parte del mismo lugar, de la misma zona, perdón, Dios le está dando las tablas, las primeras tablas. ¿A quién? A Moisés le está dictando, o Dios mismo, perdón, con el dedo de Dios hizo las primeras tablas. Moisés no tenía que trabajar en la piedra, no tenía que escribir por Moisés, no, Dios mismo se encargó de darle la primera tabla y de escribirla con el dedo, con Dios mismo, que es sumamente interesante porque el Zohar habla de estas primeras tablas, y es que dice que las primeras tablas que Dios le dio al pueblo de Israel, a Moisés, no contenían, parte de ella, lo que contenían las segundas tablas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas primeras tablas, según el Zohar, según lo que saben, contenían palabra de vida. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si el pueblo de Israel, conducido, claro está, por la multitud mixta, o influenciado por la multitud mezclada, recuerden que los israelitas no salieron solos, 600,000 hombres, ¿no? Sin contar las mujeres y niños, salieron de Egipto, pero 600,000 hombres, perdón, pero no se fueron solos, entre ellas salieron una multitud mixta. Éxodo 12:35, si no mal me equivoco. El caso es que esta multitud mixta influenciaban al pueblo de Israel a cometer o a transgredir las palabras de Dios. Aquí vemos que cuando Dios le da esta primera tabla, Moisés, ¿qué hace? La rompe, la destruye. ¿Qué quiere decir también esto? Que el Zohar habla algo sumamente interesante. Si el pueblo de Israel no habían o no hubiesen actuado, esa es la palabra, de la manera que actuaron haciendo el becerro de oro, pues esta tabla contenía la vida eterna. Hubieran sido merecedores de la vida eterna. ¡Wow! Impresionante. Por ende, ustedes ven algo mega impresionante también en la segunda tabla. Tantas prohibiciones, no hará esto, no hará idolatría, no. Y ustedes ven, ¿no?, lo que se escribió también en la segunda tabla, y es que siempre es prohibiciones según uno ve en la Torah, pero hay que también tener prohibiciones, ¿no? Pero nosotros vemos, no haga esto, no tal, esto, lo otro, no matará, no asesinará. ¿Por qué? Porque esta acción que cometieron los israelitas, influenciados por la multitud mezclada, llevó a que este nivel, la cual estaban elevados, pues desciendan de nivel. Y por lo tanto, si los israelitas descendían, también podríamos decir que mientras más abajo estemos, se necesitará juicio. O sea, todo, no restricciones, eso es la palabra. Mientras más abajo pues descendamos espiritualmente, más restricciones vamos a tener por nuestro nivel de conciencia, que está muy baja. Estamos vibrando en los niveles más bajos. ¿Y qué hay en ese nivel? Pues juicio, restricciones y muchas cosas, ¿sí? Para poder acceder a esas primeras tablas, tenía que Israel estar también en la postura de las primeras tablas. Según los méritos que nosotros adquiramos o ganemos, pues nos va a ascender, nos van a dar, pues, ¿no?, esas primeras tablas. Y eso es lo que quiere decir este gran comentario según el Zohar acerca de las primeras y segundas tablas. Dicho sea de paso, la primera tabla o la segunda fue hecha por Moisés. Y Dios le dictaba también, claro, la primera tabla, la segunda, pero todo fue labrado. Dice, labrarás ahora en esta segunda tabla tú, el trabajo lo tendrás tú que hacer. Bueno, entonces el becerro de oro habla de
de este gran evento que tuvo los israelitas y la multitud mixta, ¿sí? Bueno, hablando de la idolatría, dice aquí, una persona no puede volver prohibido algo que no le pertenece. Una persona no puede volver algo prohibido que no le pertenece. Por ejemplo, Aarón hizo el becerro, pero las herramientas que Aarón utilizó no eran de Aarón. Por ende, no podía prohibir, ¿no? Este acontecimiento en sí. Dicho sea de paso que Aarón no se le fue quitado del sacerdocio cuando hizo el becerro de oro, cuando fue pues también partícipe de hacer el becerro de oro, porque Aarón no era sacerdote todavía. Sí, había una profecía de que él iba a ser sacerdote, pero todavía no se le había ungido como sacerdote, porque el tabernáculo todavía no estaba. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante saberlo. Moisés calma el enfado de Dios. Después en el Éxodo 32, verso 7, Moisés desciende y destroza las tablas. Aquí también el Talmud hace algo de referencia que Dios, cuando vio Moisés que destruyó de las tablas, se alegró Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veía, ¿no?, que estas tablas, pues de momento, no eran adecuadas, ¿no?, para unos niveles tan bajos, podríamos decir de momento, al pueblo de Israel. Entonces no eran merecedores de ellos. Entonces, más que todo, hay unas cuantas cosas que le quiero compartir antes ya de despedirme. Y es que ya hemos dicho que el becerro de oro, los israelitas influenciados por el pueblo mixto, pues hicieron este becerro. Hay también algo que me llama mucho la atención acerca de la ley y la gracia, y es que las personas pues lo relacionan la gracia simplemente con una manifestación del Nuevo Testamento. Donde vemos en el Antiguo Testamento lo que se llama el Antiguo Testamento no es así. Dios también se manifestaba su gracia. Por eso Dios le dice en Éxodo, ustedes lo pueden buscar, Éxodo capítulo 33, verso 18. Le dice a Moisés literalmente, porque Dios quería destruirlo, y dice, yo no iré más con este pueblo, más un ángel. Y vemos también que los nombres, los ángeles tienen nombres, atributos de Dios, son atributos de Dios, ¿sí? Entonces son manifestaciones de Dios. Entonces este ángel, claro, iba a ir con ellos, pero este era un atributo de Elohim, que quiere decir, tú haces una cosa mala, pues cortado de la tierra, cortado, ¿no? Y es así, pero Dios dijo, mi presencia no irá contigo. ¿Qué quiere decir mi presencia no irá contigo y te enviaré un atributo? Según las acciones de Israel, si Israel se portaba mal o bien, pues dependía nada más de un atributo, de un ángel. Entonces, imagínense, no tenían oportunidad de reservarle la vida porque nada más iba este ángel. Pero dice Moisés, muy interesante lo que dice Moisés, si tu presencia conmigo no va, mejor no nos saque de aquí. ¿Qué quiere decir si tu presencia conmigo no va, no nos saque de aquí? Y es que lo que Moisés estaba diciendo, si tu plenitud, si tu nombre más elevado no va con nosotros, pues no nos saque de aquí, porque yo sé, Moisés lo que está diciendo, en otras palabras, yo sé que este pueblo va a seguir transgrediendo tus leyes, Elohim, por lo tanto tú lo vas a borrar del mapa. Pero estoy apelando a lo que Moisés está diciendo, y escuchen bien, apunten esto, lo que Moisés está diciendo, estoy acudiendo a un nivel superior, que aunque ellos pequen, ellos transgredan, tú les puedas reservar su vida. Aunque ellos sean culpables, ellos sigan bebiendo. Y este atributo, esta presencia que no iba a acompañarle, era la misericordia, la paz, la gracia de Dios. Era esto, ¿no? Que Dios constantemente, pues ellos fallando, nosotros fallando, podemos acudir, apelar a esa misericordia y somos automáticamente perdonados. ¿Sí? Entonces, ¿qué Dios le dice después? Por tanto, Moisés, que tú hiciste esa oración,
ahora yo tendré misericordia con quien yo quiera tener misericordia. O sea, haré gracia. Me manifestaré a la humanidad, a los israelitas, no simplemente a través de Elohim o de juicios, ¿no? Hacen cosas buenas, hacen cosas malas, pues depende de causas y efectos, sino que voy a elevarme y voy a actuar con gracia. Que aunque aquí abajo, pues se sentencie juicio en contra, yo actuaré con gracia y lo voy a elevar y lo voy a poner este estandarte, ¿sí? Eso pasa con la humanidad hoy en día también. Dios actúa con gracia, no simplemente con juicio certero o severo. Entonces ya hemos dicho, a ver, las segundas tablas, ya hemos hablado de las segundas tablas de Moisés, los niveles del pueblo de Israel. Quiero después, más adelante, hablar de los niveles del pueblo de Israel. ¿Y qué más? Y ya está. Y Dios proclama sus 13 atributos de misericordia. Esto está en Éxodo capítulo 34, verso 5, de donde Dios dice, ¿no?, los atributos de misericordia que hemos hablado. Esos 13 atributos Dios se les revela a Moisés después que Moisés hace esta oración. Porque nosotros hemos dicho que Moisés es la continuidad y logra cumplir a plenitud esa asignación que se le fue otorgada a Noé. Recuerdan que el nacimiento o los actos de Noé se refieren casi al nacimiento de Moisés. Noé construyó un arca, el agua, el junco, ¿no? Al lado del río Nilo, Moisés adentro, y es un arquetípico de Moisés. ¿Pero por qué? O Noé. ¿Pero por qué? Porque Moisés vino a culminar esa asignación o a cumplir esa asignación que Noé no pudo cumplir. Ustedes no ven que agua por uno, Moisés agua también, arca, Noé, Moisés arca dentro, y todas esas cosas. Y lo que no pudo cumplir, la asignación que no pudo cumplir Noé, la cumplió y la complementó Moisés. ¿Por qué? Porque ustedes ven cuando Dios le dice, hazte un arca, ¿no? Por eso dice el diluvio de ¿quién? De Noé. El diluvio de Noé, no el diluvio de Dios. Quizá Noé podía impedir de una manera u otra este diluvio. Pregonaba Moisés, pero predicaba, sí, pero él nunca, absolutamente nunca oró por sus generaciones. Simplemente se interesó en salvarse a él y su familia. No oró ni por su familia, no oró por absolutamente nadie. En caso de Moisés, sí oró por su pueblo Israel, pero también oró por la multitud mezclada. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Moisés era una redención universal para todo, que todo se salve. Ese debería de ser el pensamiento de Noé. Eso es lo que Dios quería con Noé, que Noé hiciera. Pero Noé no hizo absolutamente nada de esto. Entonces tuvo que venir Moisés y rectificar esa falta y complementar esa falta de Noé. ¿Sí? Entonces es sumamente interesante saber esto, porque a veces, como te digo, todo en la vida es una continuidad de algo que no se pudo completar en tiempo o en vidas pasadas. Eso ya yo no me voy a meter aquí porque después pues veo que me miran mal y tal y esto y lo otro, ¿sí? Y quizás no me hagan ni caso, pero esto es profundo. Bueno, entonces, Dios luego prohíbe de la idolatría. Sabemos, ¿no?, que ya no, cuando se habla de idolatría, no se está hablando simplemente de idolatrar una imagen. Hay muchas maneras de idolatrar. Se puede idolatrar un móvil, se puede idolatrar un hijo, hay muchas maneras. Entonces, ¿qué es la idolatría? Abodazará. ¿Qué es la idolatría? La idolatría viene siendo cuando una persona enfoca todas sus energías, todas sus emociones simplemente en un objeto o en un sujeto. Por eso hay que tener cuidado también con idolatrar sujeto. Una persona se puede también
podemos caer en esa trampa de idolatrar a una persona. Y Dios no quiere eso. Moisés no quería tampoco que el pueblo de idolatrase. Por eso ellos dicen, este Moisés no baja, vamos a crear un becerro de oro. ¿Sí? Porque siempre el ser humano quizá ha tenido la necesidad de apoyarse en algo, ¿no? Para poder caminar. Y a veces no debería de ser así. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y bueno, y trabajar según lo que tenemos que hacer en este plano físico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por compartir, por acompañarme. Suscríbanse al canal, es gratis. Y bueno, nos veremos en el camino. Shalom.